y quería nombrar al doctor Barrio, un estudio muy importante, pionero en cuanto a la indicación de la prevalencia de malnutrición en la población hospitalaria. Esto fue publicado en el año 2001 y este es un estudio muy interesante publicado en Clinical Nutrition en 2008. Lo voy a pasar rápidamente porque ya no lo dijeron, pero mire cómo en diferentes países, incluidos países de Latinoamérica, se encuentra que realmente la incidencia es un 41% más o menos, pero si miramos profundamente, estancia hospitalaria, todo esto con unas P's muy significativas, y la malnutrición como tal pues aumenta la movilidad, altera la cicatrización. Todo esto hace que la calidad de vida se caiga y los costos aumenten, y esto es lo que estamos buscando combatir de forma fuerte. Por esta razón entonces sabemos que es un problema alarmante, se puede modificar y ustedes lo pueden modificar de tal forma que identifiquen al paciente de alto riesgo, porque ya sabemos pues las alteraciones o los desenlaces negativos que se asocian a la malnutrición como tal. Quiero mostrar este estudio de evaluación económica en cuanto a la suplementación calórica y proteica en adultos. Entonces son apenas oportunidades que fortalecen la evidencia. Esto es un análisis de costos. Finalmente se pueden analizar 16 estudios, pero quiero decirles como un análisis de costo-utilidad es un estudio que compara los costos asociados a una intervención con una media que combina los años ganados y la calidad de esos años ganados. Se llama el quality. Ahorita tiene mucha vigencia. Por ejemplo, una intervención que mejora mucho la calidad de las personas es la mamoplastia aumento, sino un quality como de 9. Entonces, ¿me entienden? Entonces, cuando uno aumenta la calidad de la vida de la persona con una intervención, se miden cuáles, es la forma de medir ahora nuestras intervenciones. Este estudio pues solo encontró que 4 estudios publicados hay una ganancia con la intervención enteral, ya lo dijo el doctor Baldwin. Si el paciente está malnutrido, más o menos se está perdiendo $500, pero si yo lo nutro con terapia enteral de forma temprana, tengo una ganancia de $597, que al cambio de hoy en Colombia pues es un con un quality de 2. No se equipara con la mamoplastia, pero un poquito parecido. Entonces ven cómo la malnutrición es importante, y por eso entonces tenemos que mirar realmente si las fórmulas de nutrición enteral que tenemos nos van a servir o no. Esto es un lanzamiento pues obviamente de Fresenius, y esta es una fórmula que es bien interesante en cuanto a su composición. A mí me parece que tiene una aplicación importante clínicamente, y lo que quiero aquí hablar un poquito es las fórmulas. Estos empezaron en el 1960, después en el 73 se hizo la primera fórmula intacta en el mercado. La primera fórmula con soya fue en el 1987, y después empezaron a hacer fórmulas que son diseñadas específicamente para suplir las necesidades tanto de macro como micronutrientes de los pacientes cuya ingesta está inadecuada o está alterada, como ya lo mencionó el doctor. En este momento estamos en una etapa de farmaconutrición como tal, en donde existen fórmulas enriquecidas con sustratos importantes que están dirigidos a modular de forma positiva, obviamente, la respuesta inmunológica. Esta es una charla también en 2 idiomas, como dice el doctor. Entonces las fórmulas son poliméricas, ustedes las conocen, son esas fórmulas estándar, normales, famosas, que contienen macronutrientes que están no hidrolizados. Está el macronutriente como tal, proteína, grasa, carbohidrato. Su concentración tiene un rango que va entre 1 y 2 kilocalorías por mililitro, y entre más calorías tenga, pues es una oportunidad importante porque cae menos volumen y yo rápidamente llego a mis metas calóricas. Usualmente con la administración de 1 litro, litro y medio, yo llego a cumplir las metas que se proponen de vitaminas y minerales, y obviamente pues algunas ya vienen con probióticos y prebióticos, y actualmente esas están indicadas en los pacientes que necesitan enteral pero que no tienen ningún tipo de síndrome de malabsorción. Está obviamente las fórmulas con fibra, en donde tienen un contenido para mejorar entonces la regulación del tracto intestinal. Ustedes han dado cuenta que el paciente con enteral tiende a desarrollar o diarrea tempranamente o constipación cuando es crónicamente alimentado por ahí. Y la fibra, ustedes saben mucho más de eso que yo, pues ayuda entonces a que se pueda mejorar esa parte, y también nos da la forma de prebióticos, y están indicadas a los pacientes o con diarrea o para mantener la flora intestinal como tal. Hay unas fórmulas que en Colombia yo no conozco, que son las que se licúan, no es lo que se hacía antiguamente, sino se trata de los pacientes
Como no las tenemos, pasémoslas rápidamente. Y las fórmulas para diabéticos que ustedes sí conocen, que son supremamente importantes, que están dirigidas a reducir la hiperglicemia con un perfil de calorías, 40% en carbohidratos, 40 en grasa y 20 en proteína. Su fibra es soluble y sus grasas obviamente tienen composición de triglicéridos de cadena media, aquí hay un poquito más de eso, y están diseñadas específicamente para personas con diabetes o con intolerancia a los carbohidratos. Están las fórmulas pararenales, en donde está con restricción de líquidos, que tienen baja cantidad de fósforo, de potasio, y la cantidad de proteína varía dependiendo del momento de la enfermedad renal, si es predialítico o postdialítico, y eso lo vamos a discutir un poquito más tarde. Y están las fórmulas hepáticas, en donde realmente está diseñada para el paciente con cefalopatía, y entonces se intenta con esta fórmula tratar de disminuir que se comprometa más la función o la desproporción cefalopática por el metabolismo de las proteínas. Y me llama la atención y se las muestro, es un artículo que es de J. Penn, publicado este año en marzo, un poquito reciente, en donde se habla de las fórmulas bariátricas. Yo no las conocía y se las traigo pues para su información. Y si están entonces las fórmulas elementales o oligoméricas, las fórmulas pulmonares, y obviamente lo que el doctor habló, que son las fórmulas inmunoenriquecidas, son las fórmulas con farmaconutrientes importantes. Las elementales son para pacientes con malabsorción o falla intestinal. Las fórmulas con aceite de pescado están dirigidas a los pacientes con alteraciones pulmonares, ya sea injuria pulmonar aguda o SRA. Y la inmunonutrición, pues que ya nos dijeron claramente cuál es su indicación. Pero quería entrar un poquito en detalles, que las fórmulas poliméricas pues son las fórmulas más usadas. Su distribución calórica es normal prácticamente, un 40-50% de carbohidratos, y estos carbohidratos son maltodextrinas, que son muy fácilmente absorbibles y casi no le dan carga osmolar, y por eso es que se toleren bien y la osmolaridad se mantiene en rangos normales, 300 milimoles. Hay un 15-20% de proteínas con un rango que va entre 30 y 80 gramos y su relación calórica con nitrógeno pues es de 75:1 a 201, dependiendo de la proporción que tenga. Y estas proteínas vienen en forma natural, en leche, de proteína de leche o de huevo, pero algunas tienen aislados de proteínas que vienen con caseína, lactoalbúmina deslactosada o proteína de whey, aislados de proteína de soya, huevo blanco y albúmina del huevo. Por este tamaño, este tipo de proteínas necesita una adecuada función pancreática. Es importante tenerlo en cuenta cuando administran los pacientes en enteral, que tengan una adecuada función pancreática para que no tengamos problemas de malabsorción. Respecto a los lípidos, si quiero enfatizar, vienen con un 20-40% de calorías de lípidos. Son fuentes usadas más comúnmente aceite de soya, maíz y canola, pero actualmente el aceite de pescado es una muy buena alternativa. La mayoría vienen con triglicéridos de cadena larga, pero es importante ver las triglicéridos de cadena media, porque ustedes saben cómo esto puede ayudar a que tengan mejor absorción a medida que bypassean o evitan el primer paso intestinal por vía linfática y llegan rápidamente a la porta. Pero pues no se puede depender solamente de triglicéridos de cadena media, porque si no sean ácidos grasos también eso tiene problemas deleterios a mediano y largo plazo. Y la fibra como tal, esta fibra pues son inulina y fructooligosacáridos, que también tienen la función de prebióticos. Esos prebióticos son los carbohidratos que llegan al colon, se fermentan en ácidos grasos de cadena corta y tienen una función realmente importante inmunológica y metabólica. Los electrolitos generales solamente son normales y el aporte hídrico es importante. Yo quería mostrarles cómo las fórmulas isocalóricas tienen un 85% de agua y las hipercalóricas un 70%. Entonces, en pacientes en los cuales estamos buscando no sobrecargar de mucha agua, la fórmula hipercalórica es ideal. Eso es en pacientes críticos o pacientes hospitalizados que tienen un mal manejo, tienen daño endotelial y rápidamente se envenenan. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Teniendo eso presente, pues lo que quiero ver es si realmente existe evidencia para su uso, si epidemiológicamente hablando lo hay, pues uno a pensar si realmente con esta intervención vamos a disminuir costos. Y pensándolo de esa forma, pues les quiero mostrar un artículo publicado en el 2005, en donde en el J. Penn, la principal revista de la Asociación Americana de Acción Enteral y Parenteral, con unos autores que son realmente muy conocidos, y ellos lo que hicieron fue reunir una base nacional de datos de 126 hospitales con más de 1 millón de pacientes, médicos, quirúrgicos y postraumáticos, y se vio que para la población médica la intervención nutricional temprana con fórmulas especializadas redujo un 51% la tasa de infección y en 9.7 días la estancia hospitalaria. Eso es estadísticamente muy significativo. Y el ahorro en la población de pacientes realmente fue de $2.066 en la población médica,
en los quirúrgicos $700 y $400 en los pacientes con traumas. Eso tiene, esto es 2005, con fórmulas especializadas. Esto es muy importante para darse cuenta que lo que necesitamos es implementarlas, pareciera en este contexto. Este estudio entonces demuestra que estas fórmulas de nutrición son costo efectivas en la medida que reducen la tasa de complicaciones y ahorran recursos, y esto se observó en todos los hospitales de los Estados Unidos y en todos los tipos de pacientes. Entonces, voy a hablar un poquito de qué hay en la evidencia de las diferentes fórmulas. No voy a profundizar para no aburrirlos mucho, pero cuando hablan de fibra, nosotros dicen, dele fibra, que es una fórmula con fibra. Pues realmente estas fórmulas no traen la cantidad de fibra que se recomienda actualmente, que es entre 25 y 38 gramos. Pero, por ejemplo, el IE y colaboradores estudiaron cómo hay una reducción significativa en la incidencia de diarrea. Muy buen indicador de confianza. Este fue un estudio publicado en 2008. Sin embargo, cuando se analiza pacientes en UCI y pacientes no en UCI, no hay diferencias, pero se sabe que el paciente que está en piso dependiente enteral hay que darle fibra en la fórmula porque le disminuye la posibilidad de constipación. Y en este momento Aspen recomienda con un grado de su administración, porque obviamente no tenemos muchos estudios que mejoren la calidad de esta recomendación como tal. Por otro lado está el prebiótico. Yo les mostraba cómo el prebiótico entonces llega al colon, se fermenta, esa fermentación se hace a partir también de la unión con el prebiótico. Esta molécula se llama simbiótico y esto ayuda a que se mejore la barrera mucosa del intestino y también mejora una cosa muy importante que es sensibiliza la insulina, los tejidos que están resistentes a la insulina, que es una característica hormonal propia del paciente enfermo inflamado. Entonces por lo tanto, entonces es importante tener eso presente. Las fórmulas para diabéticos que tanto nos las ofrecen, pues sí, estas fórmulas tienen un 40% de carbohidratos, solamente tienen un 20% de proteína y 40% de grasas. Uno se preocuparía de pensar en un aporte tan alto de grasas, pero tienen una buena mezcla de fibra dietaria y estas cantidades de grasas lo hacen a partir de ácidos grasos monoinsaturados. Esa es la gran ventaja. Razón por la cual en los estudios, también la misma doctora Elía metaanalizó 23 estudios con 16 eran con suplementos y 7 eran con fórmulas como tal, y encontró que había menor aumento en la glicemia postprandial, menor pico de glicemia después de la ingesta, y no hubo alteraciones del perfil lipídico comparado con las fórmulas estándar, y a partir de eso Aspen y Espen están recomendando como grado D en pacientes críticos de entrada si están con hiperglicemia, porque hay hiperglicemia por diabetes o hiperglicemia por estrés metabólico, o sea que 1 de cada 2 pacientes en cuidado intensivo va a estar haciendo hiperglicemia y probablemente no tenga que recurrir a una fórmula que sea para diabético e idealmente hipercalórica, que tenga un poquito más de calorías por centímetro para evitar la sobrecarga hídrica. Este es un estudio publicado por Mesejo y colaboradores en donde estudió diabéticos 1 y 2 o pacientes con hiperglicemia por estrés y les comparó esa fórmula que es de diabético con una normal y encontró que había una mejoría significativa del control glicémico y el requerimiento de insulina fue mucho menor en el grupo de intervención, y esto pues merece esta consideración. Para los renales son fórmulas que están bajas en agua, bajas en potasio y fósforo y potasio. Entonces ojo cuando ponen muchas, uno usualmente no las tienen muy disponibles, pero cuando se colocan los pacientes de pronto hacen hipocalemias y hipofosfatemias, y el contenido de proteína depende si la persona está prediálisis o ya está en terapia renal de reemplazo. Stratton y colaboradores condujo un estudio, un metaanálisis que evaluó este tipo de fórmulas y encontró que los pacientes que se suplementan con fórmulas renales pre- y postdialíticos mejoran después de mes y medio sus valores de albúmina y mejora la ingesta calórica, y es decir, a los pacientes renales idealmente suplirlos si necesitan suplementación con fórmulas especializadas para ese tipo de condiciones. Aspen recomienda un uso E, en cambio Espen lo hace grado C, pero como les digo, estas letras son bajas, esta recomendación, perdón, porque no tenemos muchos estudios, porque no se implementa mucho. ¿Qué se recomienda ahora? Cuando el paciente ingresa al hospital renal, se le empieza una fórmula estándar, y si el paciente está en terapia renal de reemplazo, idealmente pasar a una hiperproteica diseñada especialmente para él. Si se tiene, pues ideal, si no, uno recurre muchas veces al suplemento proteico.
Para los pacientes con hepatopatía, pues, ya saben ustedes, son fórmulas con bajo contenido de proteínas, y estas proteínas casi exclusivamente a partir de aminoácidos de cadena ramificada, porque estos no compiten con los aromáticos en la barrera hematoencefálica, por lo tanto no perpetúan la encefalopatía que tienen ellos, porque el mal manejo de amonio es evidente en estas personas. Y actualmente ASPEN, la Sociedad Crítica de Cuidado Intensivo, recomienda que se les debe colocar, pero cuando el paciente es refractario a los manejos que están instalando en cuidado intensivo, a la lactulosa, a los antibióticos, uno debe migrar a ese tipo de fórmulas si la tiene. Este autor, Koretz, en el 2012, estoy trayendo lo que es más significativo desde el punto de vista biológico, publicó en Cochrane este metaanálisis donde mostró realmente eso. No hay, de entrada no se benefician colocarle fórmulas renales, hepáticas, sino se benefician cuando hay refractariedad y empeoramiento de la encefalopatía. Entonces es importante tenerlas como tal. Respecto a las fórmulas oligoméricas, esas fórmulas no vienen con el macronutriente completamente completo, sino vienen con esos hidrolizados, vienen dipéptidos, vienen oligosacáridos, y esto hace entonces que sean mucho más fácilmente digeribles. Entonces indican en falla intestinal, especialmente la tipo 2, por malabsorción o porque tenga otros desórdenes. Falla intestinal tipo 2 es fístula, es enteritis por radioterapia, etc. Y en otros escenarios, históricamente decían que para la pancreatitis aguda había que colocar de entrada oligomérica. Pues no hay mucha recomendación en literatura, sin embargo traigo este estudio, es un estudio muy buen diseño, un RCT que se hizo en el 2006 y nos demostró que el tiempo de hospitalización es significativamente menor cuando se les administra, y en pacientes con enfermedad de Crohn que están que tiene enfermedad muy activa, que está descompensada, vale la pena utilizar estas fórmulas de entrada cuando se empieza la alimentación con ellos, aunado con los corticoides para su tratamiento. Las fórmulas con aceite de pescado, diseñadas especialmente para pacientes con injuria pulmonar aguda y SLA, producen menos CO2 y por eso tienen un alto contenido de grasas. Estas grasas provienen del aceite de pescado omega 3, que tienen la producción de icosanoides que son muy antiinflamatorios, y las resolvinas, que esto es algo que está buenísimo porque es que ayuda a resolver la inflamación, pues se llama resuelve. Se encuentran después de que se quita la inflamación, se encuentra eso, entonces se le llamó resolvina. Y en el Glennie en el 2014 hizo una reseña sistemática y encontró que darle esto a pacientes en cuidado intensivo, mejoró muchísimo la estancia hospitalaria en los pacientes con falla, con injuria pulmonar. Respecto a las inmunoenriquecidas, pues yo voy a pasar por encima, ya el doctor habló claramente cómo deben darse, y entonces por esa razón lo que yo les voy a decir es que ASPEN habla como son grado A para los pacientes en cirugía gastrointestinal, y en UCI pues se pueden dar, pero en este momento pues con los estudios nuevos con glutamina pues le quitaron al paciente escéptico, definitivamente están diciendo no se la den. Entonces, para no meternos en problemas, no se la vamos a dar. Y eso es lo importante, y pues lo que queremos es darle comida. No dejen que la gente empiece a pedir y a rogar por darle algo más de comida. Y cuando la demos, pues en conclusiones como tal, podemos decir que más de la mitad de los pacientes hospitalizados están en riesgo o están malnutridos. Debemos entender que la primera línea es enteral. Y cuando usted se enfrenta a seleccionar la mejor fórmula, entonces tenemos que tener un adecuado juicio clínico respecto a la eficacia, tolerancia y obviamente el costo de la misma. En este momento en Colombia el reembolso es un motivo de gran preocupación porque el registro INVIMA como alimento no se sabe qué va a pasar, pero eso no debe impedir que elijamos una muy buena fórmula. Y yo me atreví a decir cuáles serán para mí las ideales 4 fórmulas que yo quisiera tener. Una fórmula hipercalórica, hiperproteica, inmunoenriquecida, pero por lo menos hipercalórica e hiperproteica. Para diabéticos de otra fórmula, una elemental para los pacientes en falla intestinal, en el hospital los tenemos mucho, y una estándar normocalórica con fibra para los pacientes que están con nutrición a largo plazo, cerebrales, etc. Sus componentes, idealmente, eso sí me importa, me parece que es importante resaltarlo, las grasas que tengan triglicéridos de cadena media y que tengan ácidos grasos esenciales, que tengan aceite y pescado, y los carbohidratos con maltodextrinas y fructooligosacáridos. Y en cuanto a proteína, pues hay bastante controversia, pero pues podemos decir que la proteína de whey sería una de las esenciales para las demás fórmulas. Deberíamos escogerlas como para tener nosotros, dependiendo de la incidencia o prevalencia de las enfermedades. Si en mi hospital llegan muchos encefalopáticos, pues yo idealmente quiero una fórmula. Si tengo muchos pacientes renales, idealmente, pero
si no tengo tanto, pues probablemente no debo aumentar el costo de adquisición del hospital, sino tener 4 fórmulas estándar que yo pueda manejar y después las otras manejo según lo que salga de la epidemiología, pero debemos evaluar e identificar los pacientes en riesgo para instaurar tempranamente una terapia nutricional en estos pacientes como tal, y de esta forma tener un adecuado éxito en nuestra terapia enteral. Con esto entonces quería terminar y les quería dar muchas gracias.